Hablaremos de la farmacología que puedes estimular antes del orgasmo y cómo funciona el aparato reproductor femenino. De hecho, hemos traído aquí, bueno, una serie de elementos que para la gente que lo escuche, luego explicaremos qué son lo que tenemos en la mesa, ¿no? Pero para cerrar el capítulo del porno, ¿no? Ya que es un tema tan importante y tan relacionado con el sexo y el problema que está viendo, técnicas para desexualizar, despornograficar nuestra mente. Bueno, Juan, hemos visto el reto que ha hecho, que ha ayudado. Por supuesto, yo creo que ya no tener Instagram, sí, yo creo que principalmente Instagram y TikTok ya te va a ayudar a gran parte del trabajo, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas podemos recomendar para esa gente que se ha convencido de que quiere dejar esta adicción? Obviamente se ve ese impulso animal porque al final es como si ahora ya que tomo esa referencia, ya sé que es como una raya de cocaína, entonces es lógico que tú quieras volver otra vez a esa sensación, pero que les está costando y quieren ir poco a poco desexualizando el cerebro. ¿Cómo lo recomendaríamos? Esto primero que estáis diciendo es una de las teclas que hay que tocar, por no decir la más importante, porque muchas veces cerrando esta vía de estímulo, el campo florece solo. O sea, no hay que hacer mucho más, ¿sí? Entonces, ¿cómo acompañamos esto? Claro, lo que el porno estaba ofreciendo ahora no lo van a recibir. Entonces puede haber ciertos efectos secundarios, vamos a decir, síndrome de abstinencia. Fíjate, ¿eh? Bueno, estamos hablando de temas de deseo. Alcohol. Y esto hay que acompañarlo porque muchas veces genera mucho estrés. O sea, esta superdopamina que nos da la visión del porno y la masturbación tan rápida, muchas veces nos está tapando otras cosas internas. Está haciendo que no atendamos temas de los que deberíamos ocuparnos y que realmente nos están estresando, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos muchas veces en procesos psicológicos. Desde la fisiosexología, cómo acompañamos esto también es que tomen conciencia de su cuerpo real, porque cuando vemos porno y nos masturbamos rápido, tú les preguntas qué sentía en su espalda, qué siente en esos minutos que nadie tiene conciencia de su cuerpo, no hay, o sea, no sabe. Entonces, de hecho, hay una parte, yo creo, yo al menos lo que siento cuando me pasa a mí, porque yo también estoy en ese proceso de desexualizar mi cabeza, porque ha ido en piloto automático toda mi adolescencia como algo normal, que eso es un poco un problema, el normalizar el consumo del porno, que cuando he aprendido de estos expertos y he visto que es un problema, he intentado parar por completo y la verdad es que con bastante éxito, pero sigue habiendo días en los que ese impulso te sale y lo que sientes es culpa. Entonces, es que claro, ¿cómo vas a ser consciente de ti mismo si es que no te quieres ni ver? No te quieres ni ver en el espejo. Es como porque ¿sabes? Es como cuando te comes un dulce, te lo revientas porque dices, es que quiero que acabe cuanto antes esto, porque no me estoy sintiendo orgulloso de mí mismo, ¿no? Bueno, esto sería muy interesante de acompañar, porque es normal que sigan pasando estos impulsos, pero también es posible que te vengan sin la culpa. Esto será muy importante de trabajar. Y luego lo que iba a decir es que trabajando desde el cuerpo, algo que es muy frecuente es que las personas que consumen mucho porno suelen masturbarse sentadas. La mayoría de personas y parejas y demás suelen masturbarse sentadas, desmentidmelo, si es así. Sobre todo. Los hombres. ¿Y esto puede afectar? Claro, porque en la vida hacemos links, hacemos asociaciones. Entonces, si tú estás muy acostumbrado a masturbarte sentado, de repente masturbarte estirado te va a costar más. No. Sí, entonces todo esto, pero hay que tomar conciencia para poder hacer la reeducación, la rehabilitación, no sé cómo decirlo así. Sí. ¿Sabes? A veces vemos problemas de erección en hombres que pueden mantener relaciones sexuales, pues sentados sí, pero si me pongo de pie no, pero si estoy arriba sí, pero si estoy debajo no, dependiendo, aquí cada uno es un mundo. Con lo cual, además de todo el tratamiento, tienes que ir a ese contexto de lo que él se haya acostumbrado. Es muy loco. Es crear nuevos circuitos neurales. Claro, es son hábitos, son hábitos. hábitos. Yo si te sirve... Seguimos con las herramientas, vamos a intentar desexualizar la población. Algo que yo les digo a mis pacientes para que empiecen a dejar el porno es que intento ser benevolente y yo no les prohíbo el porno, pero les reto a que sean más creativos y a que no siempre lo hagan igual de la misma manera. Entonces, ¿que tú quieres ver porno algún día? Está bien, pero diversifícame.
Entonces, vale, un día ves porno, pero otro día lees un relato, otro día escuchas, otro día ves una imagen estática, otro día utilizas tu imaginación y empiezas a diversificar. Y en lugar de siempre elegir el porno, empiezas a probar distintas cosas y a darle variabilidad, ¿vale? En lugar de ser tan drásticos, no todas las personas funcionamos on-off. Hay gente que necesita hacer cambios progresivos. Entonces yo les reto a eso y que cada vez vayan utilizando menos porno y más otros recursos que estén aquí dentro, ¿vale? Aunque sea recordar escenas pornográficas, pero que estén aquí dentro. ¿Por qué? Porque tu imaginación es tuya y te la puedes llevar a todos lados. Entonces yo suelo ser un poco al principio, un poco suave y no ser muy drástica. Me imagino que cortar de repente una adicción diaria de seco es más complicado, hay que poco a poco transicionando. Claro, es que como terapeutas no podemos dar una norma tan tajante porque se nos va. Hay muchos terapeutas que lo hacen así, ¿eh? Sí. Y es bueno. Yo aquí diferenciaría, si tienes un problema, déjalo. Yo creo que ahí... Si tienes tener un problema. Cuando no tienes sexo con tu pareja y solo te masturbas, tienes un problema. Cuando no tienes deseo porque solo ves porno, tienes un problema. Cuando no se te levantas solo con el porno, tienes un problema. En esa situación no se puede, bajo mi punto de vista, negociar, endulzar. Mira, esto no mires nada. Yo una prueba que les hago es, prueba a masturbarte un día sin porno. Dicen, es que ni se me levanta. Yo, pues así de jodido estás. Les digo, pues así de jodido estás. Entonces, para mí el problema es, ¿yo lo prohibiría? No, pero yo creo que el porno da muchos problemas y yo creo que es algo que... Y yo no soy muy amante de regular, pero creo que esto es algo que sería tan fácil como poner la tarjeta de crédito 1 céntimo. Y bajaría el consumo, no te digo a 0, porque siempre habrá gente que quiera pagar, pero solo con... Mínimo de fricción. Un mínimo de fricción solucionaríamos muchísimos problemas. De hecho, lanzo la reflexión, ¿no? Por mi experiencia. Muchas veces... si la condición es, vale, puedes masturbarte, pero sin porno, no hay masturbación. De hecho, hay muchas veces que lo que tú persigues no es ni siquiera la masturbación, ni eyacular, es el estímulo visual. Total. Esto es muy llamativo. Muchas veces yo creo que, por ejemplo, lo de Juan Lloró nace un poco de esto, de que como no hay estímulo visual, literalmente ni nace la sensación de querer hacer esto, ¿no? Entonces... Pero eso es como si... ¿Habéis desayunado? Sí. ¿Quieres un plato de brócoli? Dirás, no. Pero una hamburguesa y unas patatas. Hostia, eso me Y al final, ¿tienes hambre? No. Pero la hamburguesa te la comes porque es fácil, es refinado, lleva azúcar, lleva de todo. Y el porno es lo mismo. Ayer tuviste sexo, hoy quieres sexo y dices, qué cansancio. Pero si te pongo a esta tía buena, que además no la conoces, y dices, ostras. Y el cerebro se enciende y te cuesta mucho frenarte. Bueno, sí. No, yo quería... ¿Vas a seguir con el Sí, una última cosa. Sí. Iba a decir que... a ver qué os parece esta herramienta, ya relacionando un poco diferentes expertos, ¿no? De productividad y demás. En la productividad se habla mucho de la relación entre hábitos. Entonces, por ejemplo, si quieres meditar más, junta la meditación con otro hábito que hagas todos los días. Creo que, no sé, ¿qué opináis como expertos? El observar dónde están esos patrones donde activan la masturbación y ver cómo puedes protegerlo. Por ejemplo, si te masturbas siempre antes de dormir, que el móvil no esté en la habitación a la hora de dormir. Es buenísimo lo que dices. Cosas así. O, por ejemplo, si siempre el trigger es X cuentas, aunque enseñen más o menos dependiendo de esas cuentas, las ocultas. Si son amigos o gente del pueblo que no puedes dejar de seguir porque vas a quedar mal socialmente, ocultar las cuentas o dejar de seguirlos. Es decir, ir como a esos triggers. Entonces así es como que te autoproteges. En la productividad al menos se hace para ser más productivo. No sé si aquí se podría hacer algo así. Se podría, y has puesto ejemplos tal cual. Os puedo explicar el ejemplo de una pareja a la que acompañé que él tenía este problema con el porno y sobre todo lo usaba al mediodía porque estaba solo en casa. Fíjate. Entonces, pues empezó a ir a comer a casa de su madre, a comer fuera con colegas. No es para siempre, pero es para protegerte, es lo que has dicho. Es una súper ayuda. En una temporada, durante una temporada. Claro, al final es romper el hábito y crear uno nuevo. Recuerdo un paciente que además era un alto ejecutivo y se masturbaba siempre antes y después de cada reunión importante para gestionar su estrés. Wow. Digo, bueno, pues en lugar de masturbarte y llegar tarde a la reunión, haz unas flexiones, ya verás qué pasa. Te pones fuerte, alivias el estrés y dejas de tener ese hábito compulsivo, porque claro, luego venía a consulta pero no tenía erecciones con su mujer. Y lo normal es que le has dado la manivela 3 o 4 veces por la mañana. Literal. Claro. Madre mía. Porque una pregunta, ¿la gente se adicta al porno o también se puede hacer adicta a la masturbación
estando el porno aparte? Es decir, es una adicción diferente, ¿no? Es una adicción. Yo lo he visto pocas veces, pero no es exactamente mi campo, seguramente vosotras. Pero antes del porno de internet había gente adicta a la masturbación. ¿Cómo funciona esto? ¿Estás como tapando un problema psicológico con la masturbación o qué es lo que pasa exactamente? Te gestionas emocionalmente a través de eso. Hay gente que bebe, gente que consume, gente que utiliza el deporte, cada uno sus cosas, ¿no? Y generalmente es la masturbación, pero yo personalmente no me he encontrado casos de adicción a la masturbación sin pornografía. Otra cosa es adicción al sexo, que ya estaríamos hablando de un tema más psiquiátrico y no tanto de nuestra área. Vale, yo estaba pensando en el padre o la madre que esté escuchando esto, ahora de momento está asustadísimo o asustadísima. Y está bien. Está... No, es que pero tiene que estar. Igual sería la ruta cuando tenemos un hijo o una hija de explicarle todo esto, pero encima también está la vergüenza de cómo yo como padre... Sin duda que le compren el libro El porno no mola, ya que le va a servir a toda la familia. Me parece un material bellísimo. Ya veis que no es ni mío el libro, pero es que me parece un material imprescindible. Y como educación de, oye, pues, hija mía, la primera vez va a ser así, tienes que hacer esto, el cuerpo es así, para estimular a un hombre tienes que hacer lo otro. ¿Cómo se lo recomendaríais a un padre o a una madre? Hombre, yo empezaría mucho antes, no empezaría por esos temas. Vale. Y empezar por esos temas y empezar mucho antes, exacto. Mucho antes, y ese tema igual ni siquiera es necesario. Un dato que os di en el podcast que hicimos juntos es que según la Agencia Estatal de Protección de Datos Española, el inicio de consumo de pornografía está en los 8 años, que es una cifra que te sorprendió mucho. Y claro, antes de esa edad, mucho antes, hay que contarles que se van a encontrar, que hay cosas que no son para ellos, que son adictivas, cómo son los cuerpos en la vida real, cómo es hacer el amor o tener bebés o fabricar bebés en la vida real. Ya no existe. Claro, que eso que van a ver no es cierto. Claro, si empezamos por ahí, luego ya a lo mejor esa conversación para los que vean más apurados, igual ni siquiera es necesaria, ¿no? Vale. Porque si tú empiezas a hablar de todo esto, ya estás hablando de autoconocimiento, de autoestima, de límites, de capacidad crítica. Entonces, luego ya todo viene mucho más fácil rodado, pero ¿qué pasa? Que queremos llegar al adolescente que ya sabe más que tú y contarle esto que me estás diciendo. Ya llega súper tarde. Claro. Bueno, sabe más que tú. En verdad sabe mucho de unos temas que no le van a favor, pero los adolescentes siguen sabiendo tan poco como esta madre, este padre. Pero conectados a internet. Sí. Exacto. Peligrosísimo. Son una bomba de relojería los jóvenes a día de hoy. A mí me parece imprescindible entender que el acompañamiento sexual y el cuidado a los hijos empieza desde una edad muy temprana, pues desde peques, hablándoles del cuerpo y de todo el cuerpo por igual. Igual que a los peques, cuando empiezan a hablar, les enseñamos a decir cara, ojos, nariz, ¿no? Las partes de la vulva. ¿Sabéis cuántos nombres, cuántas partes tiene una vulva? Y nadie las menciona. Llegan a consulta mujeres que tienen 2 y 3 hijos y no saben los nombres de su vulva. O sea, todo es ellas, todo es su cuerpo. O sea, la relación tan diferente que tenemos con las distintas partes de nuestro cuerpo, por este ejemplo, ¿no? Cómo me relaciono con mi cara y cómo me relaciono con mi vulva. Esta diferencia es lo que está provocando, por ejemplo, tantos problemas de suelo pélvico. Claro. Yo, respecto a cómo educarles, yo a mis hijos siempre les he hablado como si tuvieran 25 años, aunque fueran pequeños. Mis hijos me escuchan hablar con pacientes en casa y me preguntan, papá, eso que tienen 11 y 13, o sea, me han escuchado toda la vida. ¿Eso que te dijo el otro día el porno, a qué se refería? Y me lo preguntan y yo les explico. Y voy a ser un poco polémico porque lo pienso, yo no dejaré en manos de la escuela la educación sexual de mis hijos. No es que no hay educación sexual. Bueno, hay abejas y flores, y hay enfermedades de transmisión sexual, pero lo que seguramente está dando más problemas es la educación sexoafectiva, ¿no? De la parte del vínculo, y eso es 0.000, y eso yo creo que forma parte de mi trabajo como padre, educar a mis hijos en esto. Y la otra cosa es, y también ahora me vais a llamar viejo, yo creo que es intolerable que un niño de 8 años tenga teléfono. Yeah. Viejo, ¿te imaginas? No, es que a un niño de 8 años no tiene que tener teléfono. Y esto lo he dicho alguna vez. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo no negocio con mi hijo la cantidad de whisky que bebe porque es cero. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Estás coartando su libertad, sí. Hasta que tenga 18 o gane dinero, yo decidiré cuánto porno ve, que va a ser 0. Y ese es el trato con mis hijos. Si alguna vez te cojo el teléfono, están educados de una manera muy particular, y encuentro esto... Y de momento...
Y con todo esto, Eduard, ¿tú dirías que tus niños están traumados? Que es lo que me No. preguntan a mí los padres. Le voy a traumar con esos límites y hablándole Uy, de sí, sexo. terrible. No están tan traumados como si no le pones ningún límite. Claro. Yo creo que al final esto es algo que cuando algo te lo prohíben es que es bueno. Sí, pero luego está la parte esta psicológica que dicen que te dan más ganas de eso, ¿no? Si te lo prohíben. Claro, por eso, Ya. que si digo a mis hijos no bebas agua, estarán todo el día bebiendo agua. Ya. Si en cambio les digo, sí, bebe la que quieras, o sea, y les hablo de sexo y les hablo con naturalidad, y si tienen una duda no hace falta que se lo pregunten a su amiguito, que es igual de lelo que ellos y que tampoco entiende nada, me lo preguntan a mí, y yo creo que es... Sí, eso es bueno. Claro. Y los padres que dicen esto, alguna vez me ha dicho, pero tú sabes mucho de esto y yo no. Exacto. Nacho, sentido común, porque habrá cosas que, no sé, con 13 años no es razonable según qué cosas. Y Claro. por eso no te hace falta ir a ninguna universidad, es sentido común. Y yo creo que la educación sexual tiene que empezar en casa. Yo por cerrar este tema de la parte del porno, que sí, que las webs estas donde se muestran estas salvajadas son muy peligrosas, pero para mí el peligro está empezando ya desde las redes sociales. Todo nace de un activador. Sí, todo nace un activado. Entonces, Claro. que se regule ya desde esa parte de redes sociales, que es un tema que es imposible de controlar, porque es lo que digo, ahora se está confundiendo el empoderamiento con esos temas. Entonces es imposible regular, pero al menos que sí que la gente sea consciente de lo que te pueda afectar. Claro. Bueno, Sin saber duda. lo que son los controles parentales, ¿no? Claro. Hay también estas palabras por si hay algún padre o madre que escucha no sabe lo que es, que lo mire. Y el problema es que muchas veces tú puedes tener controles parentales y tus hijos no vayan a buscar porno, pero es que les va a aparecer. O sea, lo que está sucediendo es que a través de, y yo aquí me pierdo, pero ciertos videojuegos y ciertas plataformas contactan y aparecen anuncios. Bueno, en fin, es un tema muy delicado, amplio y peligroso. y peligroso. Y sí, pero hay solución, hay luz. Hombre, claro que sí. Esta educación imprescindible, asumirla, familias, escuelas, yo creo que es un tema de todos. No es decidir quién, del cole, no, de la familia. Todos deben hacer... Sí, porque al final la realidad es que hay muchas familias que no tienen la capacidad que podemos tener nosotros tres para acompañar esto. Esta es la realidad. Por eso creo que personas expertas, si vamos a la escuela, a las escuelas o creamos Todos materiales, Yeah. exacto,